Estamos en una miniserie que se llama Las llaves del reino, el reino de los cielos. La primera llave de la que hablamos fue el perdón. Y hablamos sobre el perdón en el contexto de la familia. Hablamos de que nosotros constantemente somos heridos. Y esas heridas crean en nosotros resentimiento. Si ese resentimiento no se maneja, se convierte en odio y el odio se convierte en venganza. Cuando el odio se convierte en venganza, entonces uno lleva a un lugar muy peligroso espiritualmente hablando, porque la persona como que se le cauteriza el corazón, se llena de raíz de amargura y es bien difícil que esa persona pueda percibir a Dios. Hablábamos de que una de las llaves para entrar al reino es el perdón, sobre todo dentro del seno de la familia. Porque las heridas que más duelen y que más hieren son las heridas que se producen dentro de la familia. Las que vienen de papá, de mamá, de hermanos, etc. Y nosotros tenemos que perdonar porque es un mandato de Dios. El nosotros perdonar es lo que abre la llave a que nosotros seamos perdonados. Porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Amén. La semana pasada comenzamos a hablar de la segunda llave. La segunda llave es la fe. Y hablábamos de la fe y de la autoridad espiritual. Muchas personas en nuestra nación y en nuestras familias están esclavas de muchas situaciones. Hay muchos cristianos infelices. Nosotros estamos acostumbrados a creer las cosas correctas, pero simplemente muchas de ellas no están funcionando. Hablamos del reino, hablamos de que Dios sana, hablamos de que Dios nos permite a nosotros mover montañas. Solamente hablamos de esas cosas, pero en la mayoría de los casos no estamos viendo la manifestación de eso en nuestras vidas. Muchas de esas cosas que son maravillosas, nosotros incluso hasta cantamos sobre ellas. Y no funcionan no porque no sean ciertas, decíamos, sino simplemente no son ciertas para mí, porque de hecho el reino de los cielos se manifiesta a través de muchas personas y de muchos cristianos. Y leíamos a Marcos 11, del verso 13 en adelante. Si me lo pueden poner en pantalla, Marcos 11, del verso 13 en adelante. Y hablábamos de lo que Jesús hizo cuando entró en Jerusalén y fue al templo. En ese capítulo 11 de Marcos, Jesús llega a Jerusalén y ve que el templo está siendo usado para comercio. Y todos recuerdan, dice que él se llenó de celo y comenzó a tumbar mesas y comenzó a reprender a las personas y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. La palabra enseña que después de eso, Jesús, en el verso, ¿cuál fue el que dije? En el verso 13 dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de los higos, dice ahí la palabra. Verso siguiente. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 15, siguen avanzando. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les señalaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes las han hecho cueva de ladrones.
Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que está hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, creed que lo recibirán y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Ese es el texto de esta llave que se llama la fe. Y básicamente, la semana pasada hablábamos, en marzo la higuera le salen brotes, en abril le salen hojas, pero en mayo se supone que dé frutos. Jesús fue a buscar en una higuera que tenía muchas hojas y vio que no tenía brotes, por lo tanto, él la maldijo. Esta higuera, decíamos la semana pasada, representa a aquellos cristianos que son mucho allante, pero no dan fruto. Esta higuera representa, sus hojas dan la impresión de que algo está pasando en ese árbol. En el caso de esta en particular, Jesús fue y no había frutos. Y es que Dios espera, óyeme, tú que estás aquí en el día de hoy, Dios espera que si tú aceptaste a Jesucristo como Señor de tu vida, Él espera que tú dé frutos. El fruto que produce la persona que recibe a Cristo viene como resultado de su relación con Dios Padre. Una persona puede estar diciendo lo correcto, cantando lo correcto, incluso creyendo lo correcto y no dar fruto. ¿Por qué? Porque en esencia no tiene una relación íntima con Dios. Tiene más bien una religión. Y Jesús estaba hablando de este tema, de las personas que dan mucha apariencia, pero no producen frutos. Cuando la Biblia habla de frutos, está hablando de que Dios, por nuestra relación con el Padre, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión todos los días con Él, Él espera que cada uno de nosotros mostremos fruto en nuestro carácter, en nuestra conducta y en la forma en que nosotros manejamos lo que Él nos ha dado. Cuando una persona tiene una relación estrecha con el Padre, su carácter cambia. El carácter de la persona cambia. La persona se vuelve cada vez más como Jesús. De repente, las cosas que esa persona valoraba antes, la fama, el trabajo, ese tipo de cosas, siguen ahí, pero comienzan a perder valor. Y empieza a ganar valor el reino de los cielos en esas personas. Y el reino de los cielos, cuando empieza a ganar terreno en el corazón de una persona, de la forma que se manifiesta en su carácter, es que su escala de valores es invertida totalmente. Y entonces vienen los frutos en la conducta de la persona. La persona le ofrecen un contrato y le dicen: si me da el 10% por debajo, te lo doy. Y la persona dice: no. Porque la persona empieza a darse cuenta de que no es un asunto de que te vean o que lo sepan los hombres, sino que sabe y entra en conciencia de que el Padre los está mirando. Entonces la conducta empieza a cambiar. El que no pagaba impuestos comienza a pagar impuestos. El que estaba mirando mujeres por ahí por el trabajo deja de mirar mujeres y comienza a enfocarse en su esposa o en su esposo. El que trabaja sabe que el trabajo es una bendición. El que trabaja sabe que todo lo que tiene en ese momento no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y comienza a buscar a aquellos que no tienen y comienzan a utilizar sus recursos para bendecir y para ayudar a otras personas. Cuando una persona tiene una relación correcta con Dios, se producen frutos. Y Jesús vio esta higuera y al no producir frutos la maldijo.
Y cuando Pedro vuelve al día siguiente y ve la higuera, vio que se secó de raíz. Y Pedro se asombra, le dice: Señor, la higuera que tú maldijiste se secó desde la raíz. Como quien dice: wow, eso es increíble. ¿Cómo pudo eso haber pasado? Y lo que más me impresiona en el verso 22 del mismo capítulo es la respuesta que Jesús le da. Jesús le dice a Pedro: tú estás asombrado porque ese árbol se secó. Y él le dijo: ten fe en Dios. Wow, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ten fe en Dios. Jesús lo que le está diciendo es: eso ocurrió porque yo creo todo lo que mi Padre dice. Eso ocurrió porque todo lo que sale de mi boca es repitiendo lo que el Padre está diciendo. Y si yo digo que maldita sea, yo estoy completamente seguro de que se maldijo completamente. Jesús comienza a hablarle a estas personas de dos cosas: del allante de mucha gente que alaban a Dios, se le pone la piel de gallina, brincan, lloran, sueltan moco cuando están delante de la presencia de Dios, pero no hay un fruto, porque desde que salen de aquí comienzan a insultar a su esposa, comienzan a manipular a los hombres que manipulan a las esposas emocionalmente. Si comienza a venir mucho a la iglesia, de repente comienzan a decirle: la Biblia dice que tu primer ministerio es la casa. Pero ellos no lo dicen porque ellos tengan una intención en el corazón de que la mujer haga eso. Es por manipular que lo hacen. Cuando una persona tiene esa relación con Dios, el carácter, la conducta cambia, la persona comienza a ver todo lo que tiene de otra forma. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Nosotros hablábamos de todo eso y decíamos y preguntábamos: ¿por qué, si nosotros somos cristianos, no estamos viendo más manifestación del reino en nuestras vidas? Jesús le dijo a Pedro en el verso 23, creo que es, si me lo ponen: porque de cierto te digo, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar, no dudar en su corazón, sino que creyere, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Jesús, una montaña. Cuando la Biblia habla de montañas y no se refiere a una montaña en sí misma, la Biblia se está refiriendo a situaciones. Jesús lo que le está diciendo: óyeme, ten fe, porque si tú tuvieras fe, tú le puedes decir a la montaña de problemas financieros, a la montaña del divorcio, a la montaña de hijo descarriado, a la montaña que sea, quítate, y si lo haces teniendo fe, será quitada. Pero ¿por qué nosotros no vemos más montañas, más situaciones de nuestras vidas siendo manejadas por nosotros, sino que ellas nos manejan a nosotros? Hablábamos la semana que viene de que a nosotros lo que nos falta es autoridad espiritual. ¿Se acuerdan? La autoridad espiritual es el derecho para usar el poder divino. Déjenme decirlo de nuevo. La autoridad espiritual es el derecho que Dios me da para yo usar el poder del reino de los cielos. Nosotros no tenemos ningún poder, ninguno. El poder lo tiene Dios. Pero por medio de la autoridad espiritual nosotros canalizamos ese poder. Y hablábamos la semana pasada de que, por ejemplo, yo tengo un contrato con Ledesur para servicio eléctrico. La electricidad es un poder. Hay suficiente electricidad en todo mi vecindario para todas las casas. Y va a estar disponible para todo aquel que tenga un contrato. Si usted no tiene un contrato, aunque la electricidad esté disponible, usted no va a tener acceso porque no se lo van a dar. Pero la electricidad disponible en la red no significa electricidad usada en tu casa. Porque tú puedes tener electricidad y no usarla. Para usar la electricidad, decíamos, usted tiene que activar el interruptor. Si usted activa el interruptor, el poder de la electricidad que está disponible al que tiene contrato, entonces se va a canalizar y va a encender su licuadora, su nevera,
su bombilla, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo es la autoridad. La autoridad es el interruptor, usted tiene que moverlo. Usted puede tener toda la fe del mundo en que hay electricidad, pero eso no va a hacer que su bombillo se prenda. Usted tiene que activar el interruptor. A todos los que tenemos contrato, a todos los que hemos recibido a Cristo, Dios nos ha dado autoridad, pero no todos la estamos ejerciendo. No todos estamos ejerciendo esa autoridad. Muchos dicen, Señor, ¿por qué tú no me das poder? Pero Dios te dice, ¿por qué tú no ejerces tu autoridad? Hay personas, imagínate que alguien en su casa tenga contrato y todo, y el bombillo está a oscuras, y que llame a Edesur. Edesur, enciende la lámpara de mi sala. Ellos le van a decir, nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente suplimos el poder. Usted tiene que activar el interruptor. Usted no puede decirle a Dios, ven y resuélveme esta situación. Dios te ha dado el poder, está disponible, tú tienes la autoridad, tú tienes que ejercer tu autoridad. Tú tienes que ejercer tu autoridad, de eso se trata. En Efesios capítulo 1, verso 3, si me lo van poniendo, la palabra de Dios dice que todo aquello que Dios te va a dar ya fue dado. Efesios 1, verso 3. Todo aquello que Dios planeó desde antes de la creación del mundo para darte, ya fue dado. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él no dice que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición ya nos fue dada a nosotros. Nuestra negligencia está en no ejercer la autoridad para extraer de eso que ya Dios nos ha dado. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos poder, pero lo que no estamos haciendo es ejercer la autoridad. Imagínate todo lo que Dios te ha dado como una cuenta de banco. Ya Dios hizo un depósito y tú vas a un cajero y en ese cajero tú comienzas a quejarte de que no te da dinero. Para que el cajero te dé dinero, tú tienes que meter tu tarjeta, tienes que meter la clave y decirle exactamente lo que tú quieres que te den. Si Dios te ha dado todo ya, como lo dice su palabra, entonces no es un problema de que Dios no es poderoso, no es un problema de que Dios ya no me quiere, no es un problema de que Dios le hace caso a otra gente, es un problema de que tú no estás metiendo la tarjeta, metiendo el código y dando la instrucción de lo que tú quieres. Por eso tú no ves el dinero, por eso tú no ves la manifestación del poder del reino de los cielos en tu vida. Es un asunto de que no estamos ejerciendo esa autoridad. Y la semana pasada decíamos que íbamos a hablar en el día de hoy de cómo se ejerce esa autoridad. Fíjense, cuando Jesús le dijo a la higuera que se secara, Jesús lo que le dijo a Pedro fue, la higuera se secó porque yo creo en Dios. Por eso es que conocer a Dios íntimamente es tan importante. Muchos de nosotros no tenemos fe en Dios. ¿Cómo así? Muchos de nosotros tenemos fe en unos dioses que nosotros nos hemos inventado para manipular a Dios, al Dios verdadero. El que cree en Dios y conoce a Dios, sabe lo que Dios tiene disponible para ti. Aquí viene un problema con la fe. Y el problema de la fe no es el tamaño de la fe, porque Jesús dijo que si la fe fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, muchas cosas nosotros podríamos hacer. El problema no es el tamaño de la fe, el problema es el objeto
objeto de nuestra fe. ¿Cómo así? El problema es en qué o en quién tú tienes fe. Por ejemplo, si tú tienes fe en el hada madrina, si tú tienes fe que con jugar 6 números de la loto tú puedes ganar dinero, si tú tienes fe en Cupido y tú andas buscando una pareja para casarte, no importa cuánto tú creas, si tú no crees en el Dios verdadero, tu fe no va a servir de nada. Por eso la fe no es un asunto de tamaño, es un asunto de en quién tú tienes fe. Y muchos cristianos piensan que tienen fe en Dios, pero sus actos demuestran otra cosa. Cuando un médico te da una receta y te dice, compre esos medicamentos, y usted se lo toma bajo las instrucciones que dice esa receta, usted lo hace, toma acción, va a la farmacia, compra cosas que usted jamás había visto ni entiende, y se bebe 3 de la roja, 1 de la azul, y entonces se la bebe en este tiempo y en este tiempo. ¿Por qué usted hace eso? ¿Por qué usted acciona de esa forma? Porque usted cree en la persona que le dio la instrucción. Pero si usted dice que usted cree en Dios y anda jugando loto, anda buscando horóscopo, si usted dice que cree en Dios y se está fijando todavía en la secretaria que está en su trabajo, o se está fijando, o sea, y está ocupando su tiempo en trabajo, y no saca tiempo para tener intimidad con Dios y para venir a la iglesia, porque Él manda que venga a la iglesia para que usted se alimente. Si usted dice que cree en Dios y hace todo lo contrario, usted no cree en Dios, usted está creyendo en otra cosa. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No es un asunto de fe grande, es un asunto de el objeto en qué es que tú estás creyendo. Y la fe de una persona, como dice Santiago, se demuestra en los pies. ¿Cómo se sabe que una gente tiene fe? En los pies. Es en los pies. El que va a enamorar a una muchacha y como que duda, nunca hace nada. Pues el que dice, esta es mía, él coge para allá, no importa lo que le digan. Sus pasos, sus acciones le están diciendo en lo que él cree. Tú necesitas conocer el carácter de Dios y su palabra. Tú tienes que conocerlo para saber lo que puedes esperar de Él. Para tú ejercer autoridad, aquella que te ha sido dada, tú tienes que tener claro que tú puedes esperar de Dios. De lo contrario, tú vas a creer en algo que Él no te dará. Dios tiene un plan preestablecido antes de que tú nacieras. Ayer yo hablaba con una hermana de aquí por teléfono. Ella me contaba de que ella conoció a una mujer argentina que vino aquí en una ocasión y que se ha dedicado a estudiar científicamente este tema de la neonatalidad y de la neurociencia y ese tipo de cosas desde el punto de vista científico. Y ella me comentaba algo que me llenó de asombro, y es que científicamente se ha demostrado que cuando un flujo de espermatozoides entra en la vagina de una mujer y salen millones de espermatozoides, dicen que científicamente se ha demostrado que todos los espermatozoides que van saben cuál es el espermatozoide que fue elegido para fecundar. Y dicen que ese espermatozoide brilla de una manera muy especial y que todos van simplemente para abriéndole camino a ese que va a llegar a ese lugar, o a esos, porque hay a veces que uno o más fecundan. El hombre aparentemente, científicamente, ha llegado a saber que ya hay Dios elige
te conoció desde antes de la creación del mundo. Ellos dicen que el espermatozoide, nosotros sabemos que mucho antes de que el espermatozoide llegara, ya Dios nos había conocido y había establecido planes, había dicho, esto es lo que hay para ti, Valmori, esto es lo que hay para ti, Pamela, esto es lo que hay para ti, Willy. Pero tú tienes que saber que tú puedes esperar. Dios es todopoderoso y puede darlo todo. Pero si tú vas a un colmado buscando que te vendan en este país una pistola, bueno, eso no es un buen ejemplo, porque aquí hay colmados que venden eso. Pero el punto es, Dios en su plan ya ha decidido, de acuerdo a los planes que Él tiene para ti, que Él tiene para ti, valga la redundancia. Pero tú tienes esperanza en que Dios está ahí para darte un Lamborghini, o para que la reina de Inglaterra se divorcie del marido que tiene y se case contigo. Entonces tus expectativas están en algo que Dios no te va a dar. Por eso tenemos que conocer a Dios. Dice el verso 23 de Marcos: les digo la verdad, que ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate del mar, y eso sucederá. Podemos decirle a la situación qué hacer. Dios nos ha dado autoridad para eso. Tú puedes decirle a un problema que tú tengas, y cuando está hablando de montaña, la montaña se refiere a algo que es tan grande que ya tú has hecho de todo y como quiera no se soluciona. Solamente Dios puede moverla. Amén. Dice la palabra aquí que nosotros podemos decirle qué hacer a esa montaña. Amén. Muchos están acostumbrados a que la situación le diga a ellos qué hacer. Oye, tú vas a usar droga hoy. No, que yo no voy a usar droga, que yo soy cristiano ahora. ¿Que tú eres cristiano de qué? Mira, ahí vienen, pum, 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 la prima tuya, con 1 gramo o con un tabaco de marihuana. No, que yo soy cristiano. Déjate de eso. Tú sabes que lo tuyo es eso. Y ahí comienza la persona, ¡pup!, y se da el tabaco. Mucha gente está acostumbrada a que las circunstancias le digan qué hacer. Pero Jesús está hablando de algo muy importante en el día de hoy. Por mi casa hay una calle de acceso a donde nosotros vivimos, que cerca de Intec, que cuando usted dobla por ahí, frente a un terreno grande que está ahí y a una agencia de publicidad, nosotros desde que nos mudamos a ese lugar hace 13 años, 14 años, nosotros bajábamos por esa calle tenía 2 policías acostados, separados casi como por 15 pies. Y uno venía por la Luperón, doblaba ahí y ya uno iba frenando porque venía el primer policía acostado, lo pasaba, después venía el segundo y luego entonces aceleraba. Pero en estos días pasó algo, hubo un cambio. En estos días, Obras Públicas rompió el terreno, se llevó a los policías acostados y tiró nuevo asfalto sobre la carretera. Pero aún los policías acostados no están ahí. Cuando yo vengo de la Luperón y doblo por ahí, yo freno instintivamente para no toparme con policías acostados que ya no existen. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros como cristianos hemos aprendido a ser cristianos derrotados y eso se ha metido como una cultura aquí. Y nosotros tenemos que tomar esta palabra que es espíritu y es poderosa y rogarle a Dios que se meta en el tuétano de nuestros huesos y que Dios comience a cambiar la cultura y nosotros comencemos a dar pasos creyéndole a Dios para que su autoridad que nos ha dado, la autoridad que nos ha dado a nosotros, comience a manifestar el poder del reino de los cielos en nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que es posible que usted empiece a hacer lo que dice esta palabra y usted declare y no pase nada. Siga insistiendo porque Dios te dio autoridad para mover montañas. Solamente tienes que ejercer esa autoridad una y otra y otra y otra vez. El verso 24 dice: les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Dice el verso 24. Oigan, la fe es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya dijo que va a hacer. O sea, la fe es una respuesta que cuando nosotros la ejercemos por medio de la autoridad, lo que estamos diciendo es: yo creo lo que tú me estás diciendo. Si tú no sabes lo que Dios te ha provisto, tú puedes estar seguro que puedes estar creyendo en algo totalmente equivocado. Ahora, Dios tiene 2 formas de dejarte saber
lo que tú puedes esperar de Él. Tú tienes que saber primero qué tú puedes esperar de Dios. Y Él tiene dos formas que tú sepas de cómo tú puedes saber qué esperar de Él. Número uno, su palabra. Número uno es su palabra. ¿Qué dice Dios de tu situación? ¿Qué está diciendo Dios de tu situación? Por mucho tiempo, por años, los últimos 2 años, el Señor me venía hablando, yo soy un Dios de tiempos. Yo soy un Dios de planes. Y llegado el tiempo, las cosas cambian. Y yo, Señor, ¿pero qué es lo que tú vas a hacer con nosotros? Nosotros estamos en el año 6. Luego nos enteramos que este es el año donde se cumplen 50 años, donde Dios toda deuda es cancelada, toda deuda es pagada. Y el Señor venía dándonos palabras a nosotros de que las estancas se ensanchan. Y nosotros, Señor, ¿y será verdad que tú vas a hacer crecer esta iglesia? Y de repente, nosotros teníamos siempre las últimas 3 filas vacías y de repente se llenaban las 3 filas. De repente se llenaban las 3 filas y venía una gente y se sentaba en el piso. Hubo un domingo, los otros días, que teníamos gente sentada hasta en el piano. Freddy estaba enganchado en esa porque no cabíamos aquí. Hubo un domingo así. Entonces, Dios, valga la redundancia, un día leyendo la Biblia, yo me leo una palabra que yo estaba cansado de leerla. Y les voy a decir qué palabra es. A ver qué hora es. Ok. Yo estaba leyendo esta palabra en Josué 1, verso 3. Oigan lo que decía este verso. Yo siempre lo leía. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de tus pies. Yo estoy leyendo eso, sigo leyendo hacia abajo y me topo con el verso 8 y el 9, que dice, nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese día en particular yo recibo y el verso saltó y yo sentí que Dios no le estaba hablando a Josué hace 2000, 3000, 4000 años atrás, sino que Dios comenzaba a hablarme a mí. Dios tiene la particularidad de que cuando Él repite algo más de una vez es porque es por ahí que Él va y es porque el asunto es en serio. Y un día conversando con alguien que me dijo, pastor, yo creo que usted tiene que esforzarse y ser valiente y dar un paso. Y la persona me dijo, usted tiene que hacer como usted mismo dice, tiene que dar un paso. Y lo hizo así mismo. Y yo dije, wow, el Señor está hablando. ¿Cómo yo sé lo que Dios espera de mí? Por su palabra. Y entonces yo supe que Dios estaba esperando de mí que yo diera un paso de fe. Porque si yo busco la evidencia primero, entonces ya no es fe. ¿Cuántos me están siguiendo? Y comenzamos a dar pasos, y una de las cosas que está sucediendo, porque son varias cosas al mismo tiempo, cambio de templo es una de ellas. Y una de las cosas que están sucediendo es que ya el Señor nos señaló el lugar. Si usted me pregunta a mí, ¿sí? Si usted me pregunta a mí y me dice, ¿qué tú crees si Dios pone la iglesia aquí? Y me lo dice hace 6 años. Yo te digo, tú estás loco. Hace 4 años. Hace 2 años. Entonces comenzaron los rumores y comenzaron las cosas a llegar de diferentes sitios.
Como que país que va a la iglesia. Y yo, no. Como que país que va a la iglesia. Y yo, no. Y yo le puse una señal al Señor. No, yo no le voy a decir para dónde, por si acaso. Dejen tranquilo. En su momento. Ustedes se van tranquilos para su casa, pero hoy ustedes no saben. Yo le puse una señal al Señor que se la voy a contar en su momento. Porque ni siquiera las personas envueltas saben que yo le puse esa señal al Señor. Solamente mi esposa lo sabe y Dios, por supuesto. Yo le dije, Señor, si es para allá, que ocurra esto y esto. Y dicho eso, al día siguiente, todo se movió en dirección contraria a la señal. Y dije yo, bueno, parece que no es para allá. Pero de repente, ay Dios. Me llaman, pasó tal cosa. Y digo, ok. Y después vino el Señor y me dijo, mira, yo soy Dios. Así mismo, ocurrió con punto y coma. Entonces ahí yo me asusté. Y dije, pues esto es en serio. La primera forma que Dios te deja saber lo que tú puedes esperar de Él es a través de su palabra. La segunda forma es por medio del Espíritu Santo. Él es que te dice esa palabra que saltó de ahí de la Biblia, esa palabra que tú escuchaste en una prédica, eso que te dijo tal persona. El Espíritu Santo te dice, eso tiene que ver con esto y esto. Y lo que tienes que hacer es esto y aquello. Palabra y el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que conocer a Dios, para tú saber qué tú puedes esperar de Él. ¿Cuántos están aquí? Pero si tú ejerces la autoridad y mueves el interruptor, pero el servicio está suspendido, tú puedes darle al interruptor todo lo que tú quieras, la luz nunca va a prender. Y yo sé de lo que yo estoy hablando. Como por 3 años viví en un sobresalto y todos los meses me cortaban la luz o me amenazaban que me la iban a cortar. Un día estoy diciendo, papá, y Dios, se fue la luz. Y yo, se fue la luz. Cuando bajo al primer piso me dicen, acaban de cortar la luz. Cuando el servicio está suspendido, usted puede dar al interruptor todo lo que usted quiere y se le va a gastar el dedo. Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, a pesar de tener un contrato por haber recibido a Jesucristo, el contrato con Ledesur es la analogía de eso, es cuando usted acepta a Jesús como Señor de su vida. Pero si usted pierde la comunión con Dios, a usted le suspenden el servicio eléctrico. Y usted comienza a darle el interruptor y comienza a declarar palabras y sabe, fulano dijo a ti, en el nombre del Señor tu palabra dice, vayan y multiplíquense. Tu palabra dice tal cosa, yo quiero un hijo en el nombre de Jesús. Y nada ocurre. Servicio suspendido. O como decíamos la semana pasada, usted le da a ese interruptor que prende esa luz y le da para que prenda aquella luz. Usted le da y nada más se prende esa, pero aquella no prende. Gente que comienzan a orar por cosas que Dios no tiene en sus planes. La autoridad lo que hace es que permite que el poder que existe se manifieste en tu vida y a través de su vida. Ahora, la pregunta de los $75,000 con 13 centavos, ¿cómo se ejerce la autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad? ¿Cómo yo puedo ejercer la autoridad? La verdad es que es simple. La autoridad se ejerce asumiendo la responsabilidad de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿Cómo yo puedo ejercer la autoridad para que el poder del reino se manifieste? Asumiendo la responsabilidad, tú, no tu hermana, no tu esposo, no tus hijos, de tú hacer lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Si tú escuchaste que pagar impuestos es lo que Dios manda y tú no estás pagando impuestos, tú no estás haciendo lo que Dios te manda hacer. Por lo tanto, el servicio te van a ser suspendido. Si Dios te dice a ti que tú tienes
que perdonar a una persona y no lo haces, el servicio te va a ser suspendido. Hay personas que no hacen cosas por ignorancia. Eso no los excusa de la justicia de Dios. En Oseas, todos los que leyeron a Oseas en estos días con la agenda, se van a acordar. Dios le dijo a Oseas, cájate con esa mujer y usted de paso ella te va a cometer adulterio contra ti. Y dijo él, ajá, sí, y después tú vas a tener que recogerla y perdonarla. Y ahí Dios comienza a hablar de por qué él hizo todo eso. Y dijo, porque el pueblo lo que no conoce lo destruye. Porque Dios es justo, Dios va a cumplir. Mire, usted puede nacer y vivir todo el tiempo en la inopia y caminar por un piso de 4 niveles y dar un paso al vacío, y la ley de la gravedad va a funcionar con usted igualito que va a funcionar con uno que lo sepa. Usted no lo sabía, lo va a saber en ese momento. En los países, en la mayoría de los países, se supone que la policía lo que hace es que ejerce el cumplimiento de la ley. Ellos enforzan la ley, no la crean. Un policía solamente tiene autoridad hasta donde la ley le permite. Por ejemplo, en Estados Unidos, la policía puede ver que yo estoy, qué sé yo, tengo algún objeto robado en mi casa, y a menos que no sea una llamada de emergencia, que la ley lo contempla, ellos no pueden pasar y entrar por mi casa. Yo no sé ahora, pero antes tú andabas en un vehículo y un policía no podía, aunque tú tuvieras el vehículo lleno de droga, el policía no podía detenerte y revisar tu vehículo, porque la ley no se lo permitía. Su autoridad llegaba hasta donde llegaba la ley. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso la policía no crea la ley, sino que la ejerce. Usted también tiene que conocer lo que Dios dice en su palabra, porque Dios dice claramente sobre qué ambiente, sobre qué parámetros usted se puede mover. Pero si usted no lo sabe, usted nunca va a poder ejercer lo que dice la ley. Dice la Biblia en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. A Dios tú no le puedes agradar si tú no tienes fe. Este no cree en mí. Y dice que es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe y crea que Él galardona a los que le buscan. Ahora, para ejercer la autoridad, usted tiene también que orar. Primero usted tiene que asumir responsabilidad de hacer todo lo que Dios dice que tiene que hacer en su palabra. Segundo, usted tiene que orar, pero mucha gente olvida que la oración es una conversación. Las conversaciones es una comunicación de doble vía. Muchas personas solamente hablan y no se detienen a escuchar lo que Dios tiene que decir. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice generalmente en esa conversación? Dios siempre, cuando usted ora, Señor, tú dices que tú no has visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Eso lo dice en tu palabra. Señor, ya yo dejé de robarme la luz y te pedí perdón. Ya yo dejé de echarle el ojo a la secretaria que está en mi cosa y te pedí perdón por eso. Señor, yo doy de acuerdo a como tú pones para la iglesia, ayudo a las personas. Y tu palabra dice que tú nunca me vas a dejar a mí mendigando pan. Cuando tú haces esa oración y te callas, Dios te va a decir lo que Él espera que tú hagas para que el poder del reino se manifieste en la situación que tú estás viviendo. Siempre Dios, después que tú desatas en base a la palabra, activas el interruptor, siempre de allá para acá, Dios te va a hablar de lo que tú tienes que hacer. Y Dios te puede decir un mensaje divino como este. Mi hijo, ay, sí, el Señor me está hablando. Y tú arrodillado en tu cama, mi hijo, es cierto, tú eres mi hijo. Y tú no puedes estar mendigando pan. Así que escucha lo que va a suceder. Sí, Señor, dime. Deja de levantarte tarde y sal a buscar trabajo.
Por eso es que la Biblia habla de caminar por fe. Tú haces la oración y Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que caminar por fe, porque la fe es dar paso. La fe es actuar como si lo que Dios está diciendo es cierto. Déjeme darle un ejemplo malo. Señor, no tengo trabajo. Tu palabra dice que debo trabajar, por eso me voy a quedar aquí en mi casa, acostado, viendo televisión. Porque yo creo que tú eres un Dios tan poderoso como para hacer que una compañía le llegue mágicamente mi nombre y mi teléfono y el teléfono suene en mi casa. Así que en el nombre de Jesús, yo no me voy a mover de aquí hasta que ese teléfono suene. Y Dios te dice, se te va a cansar la sentadera esperándome. Cuando tú oras y tú has hecho todo lo que Dios te ha dicho, Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Luego, Dios es quien maneja las circunstancias, los tiempos y los encuentros divinos. Él es que lo maneja. Hace unos años atrás, yo dije, Señor, la cuenta de banco de mi casa. Y yo comencé a orar. Y eso me dijo, muévete. Yo comencé a moverme, comencé a tocar puertas, a llamar clientes. Mira, clientes viejos, tú quedaste satisfecho, sí, cualquier recomendación, etcétera, 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 etcétera. Muévete, muévete, muévete. Ya yo era cristiano, estaba aquí. Y yo comencé a moverme. Y no pasaron 48 horas cuando me llamaron por teléfono. Y me llamó una persona que casi nunca me llama. Una periodista famosa de acá, que somos amigos. Y me dijo, Randy, ¿qué? Tú sabes que yo tengo un programa en tal emisora. Y yo, ajá. Y yo quiero que tú vengas y hable de los negocios familiares, como tú has trabajado tanto con eso. Y yo tenía muchísimas citas y visitas que hacer en esos días. Tenía que moverme, llevar propuesta aquí, llevar propuesta allá. Y yo estaba a punto de decirle que no. Y algo me dijo, ve. No, ve, no, sino ve. Y yo, ok, ¿cuándo es eso? Mira, mañana, ven aquí a las 10 de la mañana. Y yo, ok, cogí para allá, me senté en mi emisora con mi micrófono y comenzaron las preguntas. Ella es muy inquisidora. ¿Y qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de lo otro? Y en una entonces me hizo 3 preguntas y me soltó. ¿Usted ha visto cuando usted quiere que un carro prenda, usted lo pone en una bajadita y lo suelta? Así me soltaron a mí. Y yo comencé a hablar, hablar y hablar. Se terminó el programa, ¡puf!, no pasó nada. A los 15 días me llaman a la oficina y me llama una señora. Señor Guillén, así que ella me dice. Yo, dígame, yo soy fulana de tal. Mi empresa tiene un pequeño, mi familia, mis hermanos y yo tenemos un pequeño negocio. Y a mí me impactó mucho lo que yo oí en la emisora. Mire que yo nunca veo esa emisora, pero casualmente ese día yo estoy pasando de una emisora a otra y oigo la palabra empresa familiar y me devolví para atrás y dije, déjame escuchar esto. Y me detuve a escucharlo usted ahí. Y eso me impresionó. Y yo quiero conocerlo. ¿Usted puede venir mañana? Digo, yo voy mañana. Cogí para allá y llegué a esta empresita. Y yo, doña, ¿usted trabaja aquí? Sí, mi hijo, yo soy una de las dueñas de este lugar. Y yo, oh, ok. Me lleva a un salón de conferencia, donde hay una foto, un retrato. Y yo, ¿y quién es ese? Dice ella, ese es mi difunto padre. Y yo, oh, mi papá murió también. Digo yo, Señor, si tú estás aquí, algo, dame una señal. Dice ella, una de las cosas que yo aprendí de mi padre es a orar. Digo yo, ok. Una empresa que a la dueña le gusta orar. Digo yo, oh, ajá, ¿y cómo le hacía eso? Me decía, yo entraba a la habitación de mi papá temprano y yo lo encontraba postrado de rodillas. Digo yo, ok. Ella me llevó para que yo convenciera a sus otros 6 hermanos y nada funcionó. Pasaron 4 años, o pasaron muchos años.
Y un día de la nada, ella tocó aquí la puerta. Y yo, ¿y cómo usted sabe que yo estoy aquí metido? No, yo averigüé, yo sé que usted es pastor y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo había comenzado ella me contrató primero por 1 año y medio para que yo fuera su consultor personal. O sea, ella se reunía con sus hermanos, los otros accionistas, y todos los papeles que le entregaban de esa reunión, ella me lo traía a mí, yo le explicaba y le decía mi opinión, y ella entonces iba y daba su opinión respecto a eso. Ella me pagaba por hora en dólares y me pagaba muy bien. En la tercera visita, ella entonces me hizo una pregunta, yo le contesté con un principio bíblico y ella me dijo, hábleme un chin más de eso. Y ahí nos fuimos por 2 horas predicándole a ella sola. Lo espero pasado mañana, necesitamos 3 horas de su servicio. Trajo una hermana y me dijo, señor Guillén, ¿usted puede explicar a mi hermana lo que usted le dijo los otros días en base a la Biblia? Y ahí comencé yo y se desarrolló que al otro día iba toda la semana a predicarle a las 2 hermanas. Entonces ella venía, di que a pagarme, y yo le dije, ya usted me mató el negocio. Dice ella, ¿por qué? Porque yo no puedo cobrarle a usted por predicar la palabra, y eso es lo que yo hago aquí. No, yo estoy dispuesto a pagarle el doble, es el problema. No me pague, no puede pagarme, yo no puedo cobrar por eso. Y me dañó el negocio. Yo duré 1 año entero yendo a esa casa. Mi esposa me dijo y me trajo a colación una gran realidad. Esta iglesia, entre otras cosas, está llamada a entrar al mundo de los negocios. Y ustedes van a ver eso muy pronto. Y mi esposa con una sonrisa muy grande me dijo, mi amor, digo yo, dime. Y cuando nosotros comencemos a predicarle a toda esa gente y lleguen a la iglesia, digo yo, no. Si llegan a la iglesia los pierdo como cliente. Pero, gloria a Dios. Pues yo duré 1 año predicándole a esa señora y a su hermana. Y va aquí y orábamos fervientemente. Son católicas, pero ahí estaba yo predicándole. No, o sea, se suspendió la fuente de ingreso por ese lado. Pero 1 año y medio más tarde vino aquí y me tocó la puerta. Uy, señor Guillén, está hecho. Digo, ¿qué fue lo que está hecho? Mis hermanos todos están dispuestos a escucharle. Y yo dije, ok, y yo cogí para allá. Llegué, le dije, esta es la empresa de nosotros, esto es lo que nosotros hacemos. Y lo segundo que le dije, y lo tercero que le dije fue lo siguiente. Pero mi recomendación es, no me contraten. ¿Cómo que no me contraten? No me contraten, búsquense otra gente. Porque si ustedes me contratan a mí, ustedes jamás van a escuchar lo que ustedes quieren escuchar. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Le llamamos. Me llamaron. Fue una suma importante. Nos aprobaron. Y ya ese proyecto está a punto de terminar dentro de un mes aproximadamente. El punto es que durante ese periodo yo me mantuve firme. En esa empresa, antes de cada reunión, se ora a Dios. En esa empresa, los dueños, cuando tenemos una sección de trabajo, señor Guillén, por favor, ore por nosotros. En esa empresa, yo he ido a dar curso y lo que he hecho es predicar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito en todo. Ahora, si usted comienza a orar y Dios le dice, haga tal cosa, y usted no la hace, usted no puede esperar los resultados. Hay personas que se cierran y se preocupan. Pero ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer eso? Eso no son problemas suyos. ¿A usted qué le importa? Esa mujer estaba pasando el radio y oyó empresa familiar y se devolvió para atrás en ese preciso momento que yo estaba ahí. Dios maneja las circunstancias. El hombre prepara el caballo para la carrera, pero la carrera, quien la gana es Dios. Tú no puedes acceder al poder de Dios evitando tus responsabilidades. Voy a repetirlo de nuevo. Tú no puedes acceder al poder de Dios evitando tus responsabilidades. Queremos a Dios, pero no queremos lo que Él nos dice.
Yo quiero a Dios, pero que no se meta con esta relación que yo tengo. Yo quiero a Dios, pero que no se meta en este asuntico que yo tengo con la secretaria. Nadie se va a enterar, por Dios. Fe es actuar como lo que Dios está diciendo es cierto. La fe es actuar como si es, aun cuando no es, de manera que pueda ser simplemente porque Dios dijo que va a suceder. ¿Se lo digo de nuevo? Ok. La fe es actuar como si es, aun cuando no es, de manera que pueda ser simplemente porque Dios dijo que va a suceder. Eso es la fe. Nosotros no operamos en fe, pero queremos el poder. La cuestión es, ¿qué puede Dios hacer? Esa no es la cuestión. ¿Qué puede Dios hacer? La cuestión es, ¿qué pasos yo puedo dar? La fe se mide en los pies. Versos 25 y 26. Con esto termino. Dice, cuando estés orando, primero perdonen a todos. 24. Les digo pues, pueden orar por cualquier cosa si creen. Ahora, cuando estén orando, primero perdonen todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también los perdone a ustedes. El pecado bloquea el poder de Dios en nuestras vidas. El pecado bloquea el poder de Dios en nuestras vidas. Tú cuando pecas necesitas que Dios te perdone, pero Dios no te va a perdonar si tú no perdonas primero. Tú tienes que pedirle a Dios que te perdone para que el bloqueo se vaya. Pero para que Dios te perdone tienes que perdonar. Hay mucha gente que le encanta que lo perdonen, pero no le gusta perdonar. Y cuando se niegan a perdonar, queman el puente. Y tú no puedes quemar el puente por el que tú vas a tener que caminar después. Tú no puedes dejar de perdonar porque tú puedes estar seguro que tú vas a llegar a una situación donde tú vas a tener que pedir perdón. Dios te manda a tener fe en Él, no fe en lo que tú quieres que Él haga por ti. El Señor te manda a tener fe en Él, no en lo que tú quieres que Él haga por ti. Y finalmente en la fe hay dos extremos. Hay personas, está el extremo que es, pide lo que tú quieras que Dios te lo va a dar. Eso no es cierto. Dios te va a dar todo lo que Él te ha dado de acuerdo al plan que Él tiene. Señor, yo quiero ser presidente de Japón ahora mismo. O yo quiero que la hija de Obama se case con mi hijo. Eso es un extremo. Dios te va a dar de acuerdo a lo que Él ya te dio. Efesios 1:3. Ya todo lo que Dios te va a dar fue dado. Tú tienes que conocer a Dios para entender eso. Y segundo, está el otro extremo. Están las personas que no esperan nada, que se conforman con comer. Miren, mi esposo y yo cogemos unos piques a veces cuando encontramos unos cristianos que nos dicen, yo me voy a casar. Digo yo, ¿cuánto tú ganas? 6,000 pesos. ¿Y la novia tuya cuánto gana? Ella no está trabajando ahora. Entonces, ¿cómo? O sea, tú te quieres casar, ¿verdad? Sí. Yo tengo 8 años con ella. Y el Señor manda que tenemos que casarnos. Y yo le digo, mi amor, vamos a hacer una simulación. Te casaste. ¿Dónde tú vas a vivir? Yo conseguí una pieza por mi casa. ¿Cuánto paga esa pieza? 5,000. ¿Y cuánto tú ganas? 5,000. ¿Y con qué tú vas a comer? Dios sabrá. ¿Cómo que Dios sabrá? Por eso usted ve tantos cristianos sumidos en la bendita miseria. La Biblia dice que nadie construye una edificación sin antes saber si tiene para terminarla. Pastor, yo quiero que usted ore por mí. ¿Quién me voy a casar? Ok, yo voy a orar, Señor. Levántalo, por no levantarse temprano. Que comience a repartir currículum. Que haga un curso en Infotep.
para que consiga un trabajo mejor. Ustedes que están aquí tienen que saber con qué ustedes cuentan antes de casarse. Y como decíamos de la historia de Jonás, Dios le dice a usted, no se case en yugo desigual. Dios le dijo a Jonás, para Nínive. Y él dijo, 180 grados, no voy para allá. Y aquí hay jóvenes que Dios le dice, no te cases en yugo desigual. No, me gusta este porque él es fuerte y es bonito. ¿Y qué le pasó a Jonás? Que Dios le mandó una tormenta. Cuando tú eres hijo o hija y Dios te dice alguna cosa y tú haces lo contrario, Dios te va a mandar una tormenta con tu nombre para atrás de ti. Pero si tú eres hijo o hija y Dios te dice, venga por acá, y usted coge para allá y todo te sigue saliendo bien, mira a ver de quién tú eres hijo, porque no eres del Dios Altísimo que tú eres hijo. Porque Dios a sus hijos los corrige. Si tú te metiste, me voy de la iglesia y me voy a juntar con quien sea y no te ha pasado nada, mira, yo estaría muy preocupado. Muy preocupado.